Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 13 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que nos alimentemos juntos de la palabra del Señor, que nos dejemos guiar por ella, dejándonos guiar por la palabra del Señor. Ustedes y yo no andaremos en tinieblas. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice: la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que nos alimentemos con la palabra del Señor y la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida es dulce como la miel. Y en Ezequiel 3:10 nos dice que ustedes y yo tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. No solamente ser oyentes olvidadizos, sino ser fieles practicantes de la palabra del Señor. Nos dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 25. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo.
y le ha dado poder para juzgar, porque es hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oigan su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una vida, para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 13 de marzo del 2024. Gracias por estar aquí presentes. Les envío un abrazo para todos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 30. Jesús está hablando con los judíos. Luego que esta es la continuación del Evangelio del día de ayer, martes. Luego que Jesús le ha curado a aquel hombre que estaba enfermo por 38 años. Y Jesús le había dicho al hombre: toma tu camilla y vete a tu casa. Y era día sábado. Y luego en el versículo 14, Juan 5:14, Jesús le encuentra al hombre y le dice: estás sano, no vuelvas a pecar más porque podría sucederte algo peor. Entonces aquí los judíos se llenan de rabia contra Jesús porque primeramente, según la ley del Antiguo Testamento, según los judíos, Jesús cura a alguien en el día sábado, el cual no estaba permitido hacer. Y aparte de eso, en el versículo 17 en adelante sucede algo muy interesante. Dice: pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces, los judíos que esperaban al Mesías, al ungido de Dios, y ya está entre ellos, no creen en él, sino más bien trataban de matarle. Y a pesar de ver todas las señales, todos los signos en Jesús, ellos trataban de matarle, porque Jesús se hacía a sí mismo igual a Dios, llamándole a Dios su Padre, nos dice en el versículo 17 y 18 del capítulo 5 de San Juan. Y Jesús les viene a decir a ellos, Jesús les da un discurso sobre la obra del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Dice: pues Jesús, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer del Padre. Jesucristo dice que Él no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús es el enviado de Dios. Y Jesús nos viene a traer la buena nueva, la buena noticia, lo que nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que Jesús nos proclama la buena nueva a todos y nos invita a la conversión. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, nos dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y esa es la buena noticia, la buena nueva que Jesucristo nos trae para nosotros. Y Jesús, a través de su palabra, la Sagrada Escritura, hoy nos habla. Y nos dice Jesús en el versículo 20: porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y da la vida
así también el Hijo da la vida a los que Él quiere. Entonces, aquí vemos que el Padre da vida y también el Hijo da vida a los que Él quiere. Si ustedes y yo nos acercamos al Señor, a Jesucristo, vamos a tener vida, porque Juan 14:6 dice de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si ustedes y yo queremos conocer más acerca de ese camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, tenemos que alimentarnos siempre de la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Decía San Jerónimo, que la iglesia lo toma y también lo pone en un numeral del catecismo de la iglesia, una frase de San Jerónimo que decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, y también viceversa, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio ha entregado al Hijo, para que todos los hombres, que todos los honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Entonces, el Padre le ha dado este poder de juzgar a Jesús, para que nosotros le honremos a Jesús, y el que honra a Jesús también honra al Padre. Y nos dice en el versículo 24: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que escucha la palabra de Dios, dice el Señor, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra del Señor, tenemos vida eterna. Y no solamente escuchamos, sino tenemos que practicarla y así alcanzar la vida eterna. Dice, y no incurre en juicio, sino que queda pasado de la muerte a la vida. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, pasamos de la muerte a la vida. Pasamos del pecado a la verdad. Porque a través de la palabra de Dios nos vamos purificando y nos vamos concientizando acerca de qué es pecado. Por ejemplo, antes de pronto nosotros pensábamos que pecado era lo que nosotros pensamos que es pecado, según nuestra capacidad, que es bien limitada. Cuando vamos conociendo la Sagrada Escritura, vamos viendo que el pecado es todo lo que va en contra de los mandatos del Señor. Nos dice allá en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Y vamos conociendo que todo el que comete pecado no es de Dios, sino del diablo. Nos dice allá en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Entonces, Jesús nos viene a decir que la palabra de Dios, que su palabra es importantísima para nuestra salvación. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Porque como el Padre, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una vida de resurrección, para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, hago según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, aquí el Señor Jesucristo
nos viene a decir y nos viene a dar a entender que el Señor nos habla a través de su palabra. Que si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos atención, no la ponemos en práctica, o simplemente si no la escuchamos, entonces esa misma palabra que Jesús ha hablado es la misma que nos va a juzgar. Vamos a leer San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan capítulo 12, versículo 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Entonces nos dice el Señor que la misma palabra de Jesucristo que ustedes y yo leímos, nos juzgará en el último día. Porque muchos leemos la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Y por eso nos dice Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque no he venido hablando por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesucristo nos trae la buena nueva, la buena noticia, para que ustedes y yo la recibamos en nuestro corazón, para que ustedes y yo la practiquemos, para que ustedes y yo también la enseñemos. Pero ¿cómo vamos a enseñar algo que nosotros no sabemos? ¿Cómo vamos a hablar de aquel en quien no creemos? ¿Y cómo vamos a creer en aquel a quien no hemos escuchado? ¿Y cómo vamos a escuchar si no hay nadie quien nos predique? Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, alimentarnos siempre de la palabra del Señor, que es vida. Y nos dice, el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, ya tiene quien la juzgue. Y termina diciendo el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy nos termina diciendo que llega la hora que los muertos se levantarán de su tumba, los que han hecho el bien para la vida eterna, los que han obrado mal para el juicio. Mateo 25:46, Mateo capítulo 25, versículo del 41 en adelante, nos dice que los que han hecho el mal será para el sufrimiento eterno. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 6 al 9, especialmente 9, nos dice que los que han hecho el mal, los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo, irán al sufrimiento eterno, alejados del rostro de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, esforcémonos en hacer y cumplir las buenas obras que Dios nos dejó para que las practicásemos, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y así, con la gracia de Dios, ustedes y yo alcancemos la salvación. Amén. Que la palabra de Dios habite siempre en nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de ponerla por obra y así poder alcanzar la salvación. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María siempre esté con cada uno de nosotros y que Dios nos bendiga hoy y siempre. Como dice Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja. Me llamo Carlos de Fren. Les invito a que le den suscribir a su canal
y que le den compartir. De esa manera nos ayudan a evangelizar y llevar la palabra de Dios a más personas. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que el Señor le bendiga, que la Virgen Santísima les acompañe e interceda por todas sus necesidades hoy y siempre.